quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, de probar me quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta ti hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, y en probar me quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar
un momento en tu presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar, yo soy Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios.
es tu nombre santo, santo, oh Me pedía José, nuestro hermano y pastor, que predicara hoy y que continuara hablando del Espíritu Santo. Yo tengo que reconocer que me siento un poquito más inquieto que en otras ocasiones a la hora de predicar, porque no es fácil hablar del Espíritu Santo, de la misma manera que no es fácil hablar de santidad. Son cosas que si no se tienen, si no se conocen, uno como que no sabe qué decir de eso, ¿verdad? Entonces, yo, para no interferir en las enseñanzas que él os está impartiendo sobre la persona del Espíritu Santo, voy a hablaros algo más sencillo sobre el Espíritu Santo y os voy a mostrar algunas de las maneras o de las formas en las que se recibía el Espíritu Santo y se sigue recibiendo el Espíritu Santo. Y buscando sobre eso en la palabra y pidiéndole al Señor que me diera luz y una palabra sencilla, yo empezaba a leer y tengo la costumbre de que cuando el Señor me va dando palabras yo me la voy predicando a mí solo. Sí, en voz alta, de verdad. Como si estuviera predicando a vosotros, pues igual. Y cuando acabo, el Señor me dice, más sencillo. Padre, vuelvo y otra vez. Más sencillo, que no lo enrede. Bueno, pues lo haremos sencillo. Así que creo que la manera más sencilla de hablar sobre el Espíritu Santo es ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios, a la Escritura. ¿Amén? ¿Cuántos estáis de acuerdo con eso? Bien, vamos a ir al libro de Hechos y al capítulo 10 y versículo 42. Dice así la palabra de Dios. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, está hablando de Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿el qué? ¿El Espíritu Santo? No, dice perdón de pecados por su nombre. ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Si continúas leyendo, el versículo 44 dice algo que a mí me abrió los ojos, porque dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, una de las maneras en las que se puede recibir el Espíritu Santo es mediante la predicación de la palabra. Podéis estar ahí sentados en cualquier otro lugar, se os puede estar predicando la palabra y automáticamente podéis recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un don y como tal es algo que Dios otorga soberanamente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y a quién le da la gana? Es así. Y muchas veces yo he oído discusiones, incluso las he tenido con hermanos, ¿no? Cuando era más inmaduro. Y les decía, ¿cómo va a tener el Espíritu Santo si ni está bautizado, si ni cree? Y cuando digo que me abrió los ojos, te voy a explicar por qué. Porque estos versículos se hallan en un contexto de la conversión de un hombre. No te dice cómo ese hombre se convirtió. Te dice que ese hombre era romano. Para un judío era impensable que un romano, un impío, pudiera tener el Espíritu Santo y muchísimo menos que fuera fiel al Dios de los hebreos. Pero sin embargo, este centurión romano, dice la Biblia, que se llamaba Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo no sé quién le habló a este hombre de Dios, pero este hombre cogió temor de Dios y ese temor le llevó a suplir las necesidades de los necesitados de Cesarea.
era piadoso, daba limosna, hacía buenas obras con ellos y además oraba siempre. No dice cuál era su oración, no dice que él orara por recibir el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos si él había oído hablar del Espíritu Santo. No estaba bautizado, pero sin embargo, mira qué curioso, en el versículo 3 dice: este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Es decir, alguien que para el resto era imposible que tuviera a Dios en su vida, resulta que de pronto él está orando y un ángel de Dios se le aparece. Y eso es una profecía que viene en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, si la recordáis, dice: y pasadas estas cosas, vuestros ancianos y vuestras ancianas, vuestros jóvenes, tendrán sueños y verán visiones, y vuestros siervas y vuestras siervas también. Es decir, ese don precioso de Dios, Dios lo otorga a quien quiere y cuando quiere. Este hombre tiene esa visión. Y claro, se sorprende, imagínate que se le aparezca un ángel ahí. Pero el ángel le dice algo curioso: mira, tienes que mandar a Jope a que busquen a un tal Pedro que vive en casa de un tal Simón el curtidor. En fin, le da una serie de datos ahí. Y él llama, mira qué curioso, a 2 de sus siervos, pero llama también a un soldado de su tropa, que también era piadoso. Es decir, este hombre, además de creer él, de temer él, de haber transmitido a los suyos este temor de Dios a todos los de su casa, también lo estaba haciendo con su tropa. Estaba evangelizando a su tropa, ¿sí o no? Era un impío, era un romano. Eso era impensable para un judío, ¿sí o no? Incluso para mí, yo cuando lo leía y profundizaba y el Señor me abrió los ojos, decía: pero Dios mío, ¿cómo rompes moldes ahí? ¿Cómo? Entonces le dice que vaya a buscar a Pedro. Él manda a sus criados y manda al soldado a buscar a Pedro. Pero en ese mismo momento, Pedro dice que baja, como a la hora sexta, a orar, sube a la azotea, mientras le preparaban algo de comer. Y estando orando, dice que tiene un éxtasis, para que veáis que no es solo Santa Teresa de Jesús la que tenía éxtasis, Pedro también los tenía. Y en ese éxtasis ve un lienzo que baja del cielo. Y en ese lienzo un montón de cuadrúpedos, aves del cielo, peces, reptiles, de todo. Y una voz que le dice: Pedro, mata y come. ¿Y con qué nos encontramos ahí? Con la segunda negación de Pedro. Qué curioso, ¿no? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3. Lo negó 3 veces en el patio de Anás, ¿sí o no? Esa fue la primera vez que Pedro negó al Señor y lo hizo por 3 veces. Pero es que esta es la segunda. Aquí Pedro vuelve a negar al Señor porque tiene esa visión, oye la voz y le dice: Pedro, mata y come. Y mira la respuesta de Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Pedro sabía quién le estaba hablando. Y le dijo: no, porque yo nunca he comido nada inmundo, yo soy de la ley mosaica. Todavía Pedro estaba siendo tratado por el Señor. Todavía no entendía el Evangelio de Jesús. Y presumiblemente ya estaba bautizado, ya había recibido el Espíritu Santo. Porque antes de que Jesús ascendiera a los cielos, les dice: pero vosotros permaneced en Jerusalén hasta que os envíe la promesa del Padre, el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia, ¿eh? No lo digo yo. Pero qué curioso, porque antes de que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés y lo llenara todo y aparecieran esas lenguas de fuego, hay un momento en que Jesús se aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Y ellos se quedan y les vuelve a repetir de nuevo: paz a vosotros. Y mira lo que ocurre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 21 en adelante, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibieron entonces el Espíritu Santo? ¿En Pentecostés o antes? Antes habían estado capacitados, ellos habían estado con 70 discípulos más, yendo de aldea en aldea, hacían sanidades, expulsaban demonios, en fin, tenían unción. Pero no necesariamente eso significa que tuvieran el Espíritu Santo, sino que el Señor los había capacitado para una misión concreta, en un tiempo concreto y en un lugar determinado. Y eso puede ocurrir, lo mismo que está ocurriendo con Cornelio. A Pedro es a quien el Señor trata de enseñar aquí. A Pedro es a quien está tratando a través de Cornelio, a través de alguien impío, a través de alguien que Pedro jamás pensaría que Dios iba a utilizar para enseñarle. Cuando Pedro tiene esa visión, él sigue meditando, y estando en esa meditación, llaman a la puerta y aparecen los 2 siervos y el soldado del centurión. Claro, Pedro escucha llamar a la puerta, no entiende la visión, y en esa meditación escucha una voz que le dice, baja, hay 3 hombres, ve con ellos y haz lo que te digan porque yo los he mandado. Y automáticamente Pedro obedece, los mete en casa, los aloja, y a la mañana siguiente se va con ellos a Cesarea y se lleva a algunos hermanos más que estaban con él. Cuando llega a Cesarea y empieza a predicar, y los gentiles se convierten cuando ven que el Espíritu Santo se ha derramado, Pedro dice que cuando los fieles de la circuncisión que habían venido con él se quedaron atónitos, no creían lo que estaban viendo. Es como si ahora mismo, que te digo yo, entra un, no sé, y perdonadme por la expresión, un yonki que no quiere saber nada de Dios, entra por ahí y de repente oye 3 palabras, ¡plá!, y lo ves ahí alabando y adorando al Señor, y yo me quedaría flipado, diría, ¿y esto cómo es? Es lo que le pasó a Pedro y a los de la circuncisión, a los legalistas, a los religiosos. No creían que Dios pudiera repartir el Espíritu Santo también a los gentiles. Y ahí Pedro automáticamente entiende que Dios no hace acepción de personas, sino que Él es soberano y Él da el Espíritu a quien quiere y como quiere. Con esto no te quiero decir, o no quiero interferir en esa doctrina, porque ha sentado doctrina, ¿no?, el que hay que estar bautizado para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Pero sí quiero matizarte que necesariamente eso no es así. Que hay que cumplir con el bautismo en agua, sí, es un mandato divino. Bautícense, ¿sí o no? Yo eso lo comparto y acepto esa doctrina. Pero también sé que no necesariamente eso es el factor indispensable para que alguien pueda recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que hay gente que lo ha recibido y no estaba bautizado. No estaba bautizado. Cuando el Señor le sopla a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, vale, damos por hecho que ellos han recibido el Espíritu Santo, pero ¿qué sentido tendría después que les dijese, pero esperaos en Jerusalén hasta que recibáis el Espíritu Santo? Yo entiendo que lo que le faltaba por recibir era el ser investidos del poder del Espíritu Santo, porque es a partir de ese momento que a la sombra de Pedro o de Pablo sanaban los enfermos, había resucitado, las cadenas se rompían, las puertas se abrían. Eso fue una capacitación extraordinaria de Dios, porque en esa época era necesaria para que la iglesia creciera y tenían que tener esa capacitación. Ojalá y hoy eso fuera así. Hoy hay gente que tiene don de sanidad, pero no tiene el don de sanidad porque Dios haya dicho, yo te regalo ese poder del Espíritu Santo para sanar. Porque si eso fuese así, cada vez que orase por sanidad, el enfermo sanaría. Desgraciadamente eso no ocurre. Mucha gente tiene don de sanidad, ora por un enfermo y el enfermo no sana. Otras veces ora y el enfermo sana. Son capacitaciones
que el Señor da en momentos determinados y en circunstancias determinadas para manifestar su gloria. ¿Que todos podemos tener el Espíritu Santo? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero no debe preocuparnos las manifestaciones, lo que exteriorizamos al tener el Espíritu Santo. Yo he hablado con gente, es más, a mí mismo, el pastor que yo tuve en Inglaterra, Joaquín Moon se llamaba, en una ocasión me decía: Manuel, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? Porque yo no exteriorizaba como ellos exteriorizaban allí. Ellos oran, en una iglesia pentecostal, ¿no? Unas lenguas, unos saltos, y yo eso no lo exteriorizaba de esa manera. Y yo tenía el Espíritu Santo y me gozaba y a veces lo contestaba y dices, oye, y yo me sentía mal, decía, pero se está poniendo en duda este hombre. Hasta que un día hablando de, mira, Joaquín, yo me siento mal, ¿por qué me preguntas? No, es que no exterioriza, pero ¿y por qué tengo yo que exteriorizar? A ver, porque te voy a seguir leyendo algo de cuando Dios envía en Pentecostés el Espíritu Santo. Y te voy a matizar en un punto en concreto. Hemos leído que se puede recibir el Espíritu Santo sin estar bautizado, que se puede recibir a la predicación de la palabra, también se puede recibir a la imposición de las manos, luego lo vamos a leer, y se puede recibir tras el bautismo. Eso es la manera soberana en la que Dios reparte el Espíritu Santo. Pero a cada uno se le va a manifestar de distinta manera. Yo estoy seguro que David, y por poner un casito reciente, ¿verdad? Él tenía el Espíritu Santo. ¿Sí, David? Cuando ese jueves de oración aquí se te manifestó orando en lenguas, ¿fue algo distinto para ti? Fue una manifestación personal que él mismo no pudo contener, porque el Espíritu Santo no se puede contener. Cuando el Espíritu Santo dice aquí estoy, tú no lo contienes, tú no puedes contenerlo, es superior a ti. Pero él ya tenía el Espíritu Santo. Hay gente que tiene el Espíritu Santo y no ora en lenguas. Hay gente que tiene el Espíritu Santo y a lo mejor no tiene dones. ¿Y por qué los tiene que tener? Los dones son algo que Dios da. No es algo que nosotros digamos, yo quiero esto y Dios me va a dar esto. No puede ser, porque Dios es soberano y lo puede hacer, ¿no? Pero no necesariamente es así. En ningún sitio la Biblia dice que sea así. El Señor nos capacita y a unos les da una cosa y a otros otra, para edificación del resto. ¿Tú te imaginas que todos tuviéramos el Espíritu Santo y todos tuviéramos el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos incrédulos había ahí fuera? Ni uno. No habría nadie incrédulo. Todo el mundo estaría siguiendo y sirviendo al Señor. Porque es algo que no se puede contener. Es algo que te quebranta, que es superior a ti. ¿Cuántas veces habrán orado por mí? Me han puesto las manos y este tío los empujones y le tengo que decir, pero no me empujes, tío, me estás empujando para que me caiga. Y no lo recibía así. Y lo recibí de la forma más sencilla del mundo, orando. Estaba orando y casi me muero en la oración. Me asusté, temor de Dios, ¿no? Yo, asusté, miedo. Una angustia que parecía que me asfixiaba. Un calor ahí, malito, me cogí miedo, de verdad. Y a partir de ahí supe que era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cosas que antes me agradaban, ya peleaba por desecharlas de mi vida. Cosas que antes hablaba, dejé de hablarlas. Gente con la que antes me iba, dejé de irme. Y yo mismo peleaba conmigo mismo. Decía, pero me estoy quedando colgado, me están lavando la cabeza esta gente. Y encima los míos me decía, vaya lavado de cerebro que te están dando. Pero era el Señor el que estaba tratando conmigo. Era el Espíritu Santo el que estaba tratando dentro de mí. Entonces yo aprendí a reconocer eso. Y tuve que enfrentarme y confrontarme conmigo mismo y decir, bueno, ¿acepto o no acepto? ¿Sirvo al Señor? ¿No sirvo al Señor? Y me costó 6 años, ¿eh? Estaba sirviendo al Señor y en la obra del Señor y a mí me venían los pastores, el bautismo, no, yo bautismo no, y yo no me bautizaba. 6 años tardé en ir a las aguas,
pero cuando fui completamente convencido. Algo dentro de mí me dijo, no es que vayas, es que yo te voy a llevar a las aguas. Y le tengo que dar gracias a Dios porque 25 años después, hoy, sigo aquí. Y sigo hablando la palabra de Dios. Y yo no tengo estudios teológicos, yo no tengo estudios universitarios, ni yo soy un gran orador, ni muchísimo menos. Ni tengo tanta sabiduría como alguno pueda pensar de la palabra de Dios. Pero sí te puedo asegurar que cada vez que tengo que hablar o compartir la palabra de Dios, lo primero que hago es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que les hable? Háblame tú. Y si Él no me habla, yo no te hablo. Porque para que hable Manuel mejor se queda callado, ¿verdad? ¿Quién quiere escucharme a mí? Hechos capítulo 2. Mi Biblia tiene un título, La venida del Espíritu Santo. ¿Es que el Espíritu Santo no estaba aquí? ¿Tenía que venir? Pregunto, ¿qué pensáis? ¿Estaba o no estaba el Espíritu Santo? Yo creo que sí, porque el Espíritu es el que vivifica todas las cosas. Yo creo que ya estaba. Lo que ocurre es que no lo habíamos recibido nosotros, y eso no iba a ocurrir hasta que Jesús ascendiera a los cielos. Y dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí quiero matizar algo. Hay mucha confusión dentro de la iglesia y dentro del pueblo cristiano sobre las lenguas. Aquí se nos dice que todos hablaron, no oraron, hablaron en lenguas. Y yo no creo que fueran lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque si sigues leyendo vas a ver que menciona que la gente que allí había era de 15 lugares distintos. Cada uno tenía su lengua vernácula, su idioma, ¿no? Su dialecto. Pero sin embargo, todos entendían lo que estaban hablando en su propia lengua. Si fueran lenguas angelicales, el Señor hubiera tenido que dar a todo el mundo el don de interpretación de lenguas, ¿o no? Y yo no creo que esto ocurriera, honestamente, porque viendo la actitud que toman, a mí me resulta difícil de creer. Yo más bien creo que el Señor dio una capacitación a esos que estaban hablando en lenguas, no orando, sino hablando en lenguas, para que transmitieran el Evangelio, de manera que le dio la capacidad de hablar en una lengua diferente a la suya. Y claro, allí había gente que entendía esta lengua, porque ellos mismos dicen, ¿cómo siendo estos galileos nosotros los oímos predicar en nuestra propia lengua? Es decir, no dicen en una lengua extraña, no, ellos los oían en su propia lengua. Luego eso es una capacitación especial del Espíritu Santo. ¿Amén? Bien. Dice que moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos. Y así se queda mucha gente en la iglesia ante una manifestación del Espíritu Santo. Confundida. Quizás porque no lo espera, quizás porque no le han hablado de que eso puede ocurrir de esa manera, quizás porque es algo nuevo que está experimentando y como que lo confunde, ¿no? Y estaban otros atónitos y maravillados, flipando, diciendo, wow, esto es increíble, esto es lo que yo esperaba, yo esto no lo he visto nunca, esto es algo grandioso. Ya tienes ahí dos actitudes distintas ante una misma manifestación de un mismo espíritu. Y aquí puede ocurrir lo mismo. Tú puedes estar sintiendo o experimentando una cosa ante lo que yo te estoy hablando del Espíritu Santo, y la persona que está a tu lado puede estar experimentando otra totalmente distinta.
Uno puede estar confuso, otro puede estar maravillado de que ahora esté entendiendo. Continuamos y dice que otros estaban atónitos, es decir, sorprendidos y perplejos. Sin creérselo decían, pero ¿esto cómo puede ser? Lo que te acabo de leer está en el versículo 12. Y perplejos. Y otros se burlaban. Y hay gente que se burla. Hay gente que cuando ve, por ejemplo, el orar en lenguas, o escucha el orar en lenguas, ¿qué le pasa a este tío? Eso no... Y se burla. Mi madre, yo recuerdo que la llevé a la iglesia Cuerpo de Cristo de Remar, en el polígono de la carretera amarilla. Y había un copastor, Luis, que fue el hombre que me regaló mi primera Biblia. Y cuando acabó el culto, yo le pedí que orara por mi madre. Ella iba con otra mujer mayor. Mi madre, católica, capillita, domingos de misa y fiestas de guardar, como todas las madres del pueblo, ¿eh? Y ese día, cuando ese hombre ora por ella, le ora en lenguas. Claro, yo estaba al lado y yo lo estaba escuchando y le estaba orando en lenguas. Y cuando acaba de orar, madre se me agarra del brazo y me dice, mira, yo sé que todo lo que han predicado aquí es la verdad. Pero ¿este qué estaba diciendo? ¿A este qué le pasa en la lengua? Me decía. Se quedó, es verdad. Pero mira qué grande es el Señor. Desde ese día, mi madre no entró en una iglesia católica. Créeme, no ha vuelto a pisar una iglesia católica. Me pidió una Biblia como la mía. Tiene su Biblia como la mía. Todos los días lee la porción de la Biblia. Y cuando voy, como va a pasar dentro de un rato, me pregunta, lee conmigo y me pide que ore por los dos porque están ya muy viejos. Por ella y por mi padre, ¿no? Y no va a la iglesia. ¿Y quién soy yo para decir que no tiene al Señor en su vida? ¿Quién soy yo? ¿Conozco yo su foro interno? ¿Conozco yo su corazón? Por sus frutos los conoceréis, dice. Yo veo los frutos en ellos. Yo los veo. Y no tienen necesidad de ir a ningún sitio. No la tienen. Y no van. Y sin embargo te puedo asegurar que quizás le dediquen más tiempo a Dios que muchos de los que se congregan en la iglesia. Te lo digo de verdad, con el corazón en la mano. Pero volviendo al tema, dice que hablaban en lenguas y todos les oían hablar en su propia lengua, ¿no? Es decir, hubo una capacitación del Espíritu que los hizo hablar en la lengua de cada uno de los que allí había. Pero eso es una cosa y orar en lenguas es otra. En Romanos 8 se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros, porque no sabemos pedir como conviene. Y intercede con gemidos indecibles. Y ese indecible son las lenguas que uno oye cuando alguien ora en lengua, porque lo que está soltando o exteriorizando es más un trabalenguas. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Entonces, eso la gente no lo entiende. Y a veces incluso quien ora en lenguas no lo entiende. Pero dice en Romanos que el que escudriña los corazones sabe las intenciones del Espíritu. Sí que entiende esa lengua indecible. ¿Por qué? Porque está hablando directamente con Dios. Y esa es su lengua, esa es su manera de interceder. Entonces, no tienes que preocuparte si no oras en lengua. No tienes que preocuparte si el Señor no te da un don específico que tú quieras. No tienes que preocuparte porque no tengas en ti o no experimentes una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Eso no es así. Eso no es así. El Señor es mucho más tranquilo, mucho más sencillo que todo eso. Cuando Él necesite usarte, te va a usar y te va a capacitar en el momento oportuno, ante la persona y la circunstancia oportuna.
Él te va a capacitar, Él te va a usar. No te preocupes por el resto, no te esfuerces por querer manifestar algo que no te sale de manera natural, porque sería engañarte a ti mismo y no valdría para nada, de verdad. El Espíritu Santo es algo soberano, es un don de Dios, y Dios da los dones a quien quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere. Ahora bien, es cierto que hay formas de que el Señor se sienta movido a darte ese don precioso del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, Jesús cuenta una historia, y al final de la historia dice: ¿qué padre le va a dar a su hijo una piedra si le pide un huevo? ¿O una serpiente si le pide un pez? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, escucha bien, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo si lo pedís. ¿Cuánto oráis pidiendo que os dé el Espíritu Santo? Porque yo conozco gente que ha creído al Señor, ha venido a la iglesia, a X tiempo ha bajado las aguas del bautismo, luego ha seguido congregándose, ha ido madurando en cuanto a conocimiento, pero no sé si tiene o no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo primero que hace cuando viene a tu vida, ¿sabes qué es? Te trae convicción de pecado. Te trae convicción de pecado. Hace que comiences a detestar lo malo, a intentar evitar hacer lo malo, a dejar esos malos hábitos que no te convienen y que ofenden al Señor. Y hay gente que eso no se les ve. Entonces, quizás deberían preguntarse: bueno, ¿será que no tengo el Espíritu Santo? ¿Será que tengo solo conocimiento? ¿Que tengo solo la teórica y no la práctica? Entonces, yo os animo a que oréis y le pidáis a Dios: Señor, yo quiero el Espíritu Santo, quiero la certeza de que he recibido tu Espíritu Santo, yo quiero que me bautices en Él. Y el Señor te lo da, y te aseguro que cuando lo recibas, lo vas a sentir, porque algo en ti va a cambiar. Y vas a tener luchas contigo mismo, y no te vas a explicar cómo haces las cosas que haces, cómo te pones en contra de quien antes no te ponías en contra, cómo defiendes algo que antes no defendías, cómo te libera, cómo te vas sintiendo alguien nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada uno de los que lo recibes. Y vuelvo a repetirte, es mucho más sencillo que todo lo que nos han contado. Se nos ponen muchas normas, muchas reglas, que si curso de esto, que si curso de lo otro. Cornelio oraba, temía a Dios e intentaba hacer lo bueno. Y esas oraciones y esas obras de ese hombre subieron al trono de Dios para memoria. Mira, si subieron, aquí están, en la palabra de Dios. Y el Señor le hizo ese regalo. ¿Quién te dice que no te lo puede hacer a ti? A ver, o a mí, o que no nos lo ha hecho ya. ¿Verdad, Pepe? ¿Verdad o no? Yo estuve mucho tiempo pensando que yo no tenía el Espíritu Santo. En una ocasión, estando en Inglaterra, yo venía de Manchester a Londres, a Dagenham, que es donde teníamos la casa. Y cuando entramos en la autovía, a unos 500 o 600 metros más adelante había un atasco. Fuimos avanzando poco a poco y de repente ahí al lado de la carretera, una moto tirada en el suelo y un motorista cubierto, entero. Se había matado. Había habido un accidente y el hombre se había matado ahí. Claro, yo me impactó la imagen, ¿no? Nosotros nos desviamos, cogimos una carretera secundaria, fuimos hasta que pasó el atasco, volvimos a incorporarnos y llegamos a casa, ¿no? Yo esa noche me sentí muy mal, una inquietud. Y es como que Dios me habló a través de la imagen de ese hombre. Yo ahí entendí
que no era nada, que no podía planificar nada, que dependía única y exclusivamente de Dios, que mis tiempos, mi vida, todo estaba en manos de Dios. Y si me venía a la mente este hombre, que seguramente vendría de su trabajo, iría a casa, lo estaría esperando su familia, sus niños, su mujer, cuántas vidas rotas, cuánto perdido, se habrá salvado, no se habrá salvado. Y me nació esa inquietud. Eso no nació de mi carne. Mi carne no me hubiera afectado, pero algo estaba obrando en mí. Y entendí que era el Espíritu Santo. Y me habló el Espíritu Santo y me dijo, dependes de mí. Yo soy tu guía, yo soy tu consolador, yo soy quien te guía toda la verdad. Y entendí. Y a lo mejor por eso mi relación con el Señor es tan... No encuentro la palabra para definirla. Tan familiar o tan íntima, ¿no? Yo como unos mosqueos tremendos con el Señor. Y le hablo como si le estuviera hablando a cualquiera. Y me enfado y me enojo y 2 minutos después ya estoy de rodillas y llorando. Pero es así. Tengo esa relación con Él. Y Él la tiene conmigo. Y Él me acepta esa relación. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que el Espíritu Santo es una persona. Actúa como una persona. Tiene los carismas de una persona. Y tienes que aprender a reconocerlo. Tienes que aprender a saber cuándo Él te está guiando, cuándo Él te está enseñando. Tienes que aprender a obedecer su voz. Pedro estaba meditando sobre la visión del lienzo y dice que oyó la voz. Ven, baja y síguelo porque yo los he mandado. No dudó, ni esto dijo, a obedecer. Tienes que aprender a distinguir eso. Y ahí Pedro aprendió la lección. Ahí aprendió que Dios no hace acepción de personas. Que es tanto para gentiles como para judíos. Tanto para creyentes como para impíos. Dios es Dios de todos. No tenemos la exclusiva, hermanos. No la tenemos. Puedes recibir el Espíritu Santo orando. Lo puedes recibir oyendo una predicación. Lo puedes recibir porque te impongan las manos. Lo puedes recibir de cualquier manera. Porque Dios en su soberanía así lo quiere. No es una exclusiva nuestra. Nosotros no podemos asegurar, no, te bautizas y vas a recibir el Espíritu Santo. No funciona de esa manera. De la misma manera que no te puedo decir, te voy a imponer las manos y vas a recibir el Espíritu Santo. No depende de mí, depende de Dios. Y es Dios quien nos llama. Es Dios quien elige el momento, quien elige a la persona, quien elige la forma de manifestarse a cada uno de nosotros. Porque cada uno entendemos de manera distinta y cada uno aprendemos de manera distinta. Y a cada uno nos tiene que enseñar de manera distinta. Es por eso que yo he querido hablaros con sencillez, para no enrevesar toda esta historia. ¿Qué oras en lengua? Gloria a Dios. Ora, eso no está mal. ¿Que profetizas? Gloria a Dios. ¿Que te da don de sanidad? Gloria a Dios. ¿Que no te da nada? Pues gloria a Dios también. ¿O creéis que todos los cristianos tienen dones? ¿Alguien cree eso? No todos los cristianos tienen dones, ¿eh? Algunos son creyentes y uno, por no decirte, el principal de los requisitos para recibir el Espíritu Santo es creer en Jesús. Es aceptar al Señor como tu único Salvador. A partir de ahí, una vez que crees, viene el arrepentimiento. Ese arrepentimiento genuino te lleva al bautismo. Ese bautismo te puede llevar a recibir el Espíritu Santo. No necesariamente en el mismo orden, pero es así. Creer, arrepentirse y bautizarse. No hay más. Es así de sencillo. Y orar. Porque si verdaderamente lo quieres, pídele a Dios. Jesús dijo, ¿cuánto más? Si vosotros que sois malos les dais a vuestros hijos lo bueno, ¿cuánto más no te va a dar a ti tu Padre que está en los cielos, el Espíritu Santo?
Cuando dice Jesús eso, es que te lo da, ¿eh? Jesús no miente, su palabra tampoco. Así que yo no voy a profundizar mucho más, voy a acabar leyendo unos versículos muy reveladores también. Verás. ¿Os ha quedado claro lo que os he compartido del Espíritu o no? ¿O alguien tiene alguna duda? Os ha dejado mudo, gloria a Dios. ¿Habéis visto que don Paco? Todo es mudo. ¿Nos ha quedado claro de verdad? ¿Sí o no? Si alguien tiene dudas, pues luego que me pregunte y intentamos aclararlas, pero que es muy sencillo. Depende única y exclusivamente de Dios y de tu actitud, de la predisposición que tú tengas para con Dios. Amén. En Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, es decir, que era gente que servía al Señor, seguía al Señor, aunque el Señor ya se había ido, eran discípulos los que se encontró. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y mira qué respuesta: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Tú sabes que hay gente que no cree en el Espíritu Santo? ¿Que cree que no lo hay? ¿Que eso es un cuento? ¿Sabes que hay gente que piensa así? Ellos, que eran discípulos de Juan seguramente, no habían oído ni hablar del Espíritu Santo y estaban sirviendo al Señor. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Fueron a las aguas, en el bautismo de arrepentimiento, fueron bautizados. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué curioso, ¿no? Discípulos, gente que creía en el Señor, pero gente que no tenía ni idea de si había o no Espíritu Santo. Yo no sé quién les discipuló, pero lo cierto es que no tenían ni idea. Cuando Pablo les predica, los bautiza y dice que imponiéndole las manos ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Saben cuántos eran esos discípulos? Nos dice la Biblia: 12. El equipo de reserva. Dios siempre tiene un remanente. Siempre. Yo mañana no estaré, José no estará, Piñero no estará, Antonio. Muchos de nosotros no estaremos, pero siempre va a haber un remanente aquí, dispuesto a predicar la palabra de Dios, dispuesto a enseñar la palabra de Dios y anhelando que todos reciban el Espíritu Santo. Amén. Señor os bendiga, hermanos.